A todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver el ejemplo 2 de suma o resultante de un sistema de vectores. Bien, este segundo ejercicio nos dice encontrar la resultante del siguiente sistema de vectores. Los vectores nuevamente son fuerzas y es fuerza 1, 2, 3 y 4. Nuevamente tenemos 4 fuerzas, las cuales tienen diferente magnitud y diferente ángulo. Entonces, vamos a comenzar haciendo nuestro plano cartesiano y plasmar las fuerzas ahí. No van a ser exactas, van a ser aproximadas, obviamente. No estoy haciendo esto a escala, así que nada más lo usaremos como una guía. La fuerza 1 nos dice que tiene un ángulo de 80 grados. Entonces, eso quiere decir que estaría más o menos aquí. Luego proseguimos con la fuerza 2. Nos dice que tiene un ángulo de 110 grados. Entonces, mayor a 90, menor a 180, estaría en este cuadrante. Son 110 grados, entonces estaría más o menos por aquí la fuerza 2. Luego, la fuerza 3 nos dice 220. 180, 270, estaría más o menos como por aquí la fuerza 3. Recordemos, son 240 y recordemos que los ángulos es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4, 300 grados, 270, 360, entonces estaría aproximadamente aquí, fuerza 4. Vemos que tenemos un sistema de vectores con una fuerza en cada cuadrante, así que veremos qué resultante con qué dirección nos sale. Recordemos que para sacar la resultante de un sistema de vectores debemos de sacar las componentes rectangulares de todas y cada una de las fuerzas. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Sumatoria de fuerzas en X. Fuerza 1 en X, fuerza 2 en X, fuerza 3 en X y fuerza 4 en X. Bien. Recordemos que para sacar una componente rectangular debemos de multiplicar el valor de ese vector, ya sea por el seno o por el coseno del ángulo de este vector. Recordemos que para las fuerzas en X se utiliza el coseno y para las fuerzas en Y se utiliza el seno. Entonces sería 110 newtons, 140 newtons, 115 newtons y 120 newtons. Bueno, este es un puntito, o parece más un signo de resta. Ahí está. Dijimos que se debe de multiplicar por el coseno de su respectivo ángulo. Entonces sería por coseno de 80, coseno de 110, coseno de 220 y coseno de 300. Vamos a hacer las operaciones. Bien. Tenemos que coseno de 80 por 110. Esto nos da un resultado de 19.101. 19.101 newtons. Bien, ahora coseno de 110. Coseno de 110 por 140. Nos da un resultado de menos 47.882. Vamos a colocarlo. 47.882 newtons. Ahora, coseno de 220. Calculadora, coseno de 220 por 115. Nos da un resultado de menos 88.095. Menos 88.095 newtons. Bien, ahora coseno de 300. Coseno de 300 por 120 nos da un resultado de 60. 60 newtons. Bien, ahora debemos de hacer la sumatoria de todas estas fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 60, que es el último resultado que sacamos. Aprovechamos que ya está en la calculadora. Menos 88.095 menos 47.882 más 19.101. Esto nos da un resultado negativo que son menos 56.876. Vamos a colocarlo. Menos 56.876 newtons. Bien, ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y.
fuerza 1 en Y, fuerza 2 en Y, fuerza 3 en Y y fuerza 4 en Y. Esto es igual a, recordemos que es el vector multiplicado por el seno del ángulo. En este caso, las fuerzas en Y, recordemos que seno, fuerzas en X es coseno. Entonces sería 110 newtons, 140 newtons, 115 newtons y 120 newtons. Bien, ahora multipliquemos por el seno. Seno de su respectivo ángulo. Entonces serían 80, 110, 220 y 300. Igual a. Bien, en la calculadora ponemos ahora seno de 80 por 110 es igual a 108.32. 108.32, bueno, 3 decimales, 328 newtons. Seno de 110 por 140 es igual a 131.556. Ahora, seno de 220 por 115 es igual a menos 73.920. Menos 73.920. ¿Por qué da negativo? Bueno, recordemos que está en la fuerza 3, así que bueno, luego podemos ver que la componente de Y va hacia los números negativos en vez de los números positivos. Así que bueno, por eso da negativo. Ahora, seno de 300 por 120. Nos da un resultado negativo igual de menos 103.923. Menos 103.923 newtons. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual a ¿qué? Bueno, sumamos todo esto. 108.328 más 131.556 menos 73.920 menos 103.923. Esto nos da un resultado positivo de 62.041 newtons. Bueno, esto parece un 9, que esto parece más un 9 que un 4. Ahí está, 4. Estas son las componentes, bueno, la componente de la resultante y la componente de la resultante son las sumatorias. Bien, prosigamos. Ahora hacemos nuestro segundo diagrama y representamos las componentes que obtuvimos, bueno, las sumatorias. Nos dice que la fuerza, bueno, la sumatoria de fuerzas en X es negativa. Entonces iría en esta dirección. Ahí está. Iría aquí. Sumatoria de fuerzas en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y es positiva, por lo que iría aquí. Entonces la representamos aquí así. Recordemos que si son componentes podemos extender esto y esto también. Ahí está. Y el punto donde se encuentran es donde termina nuestra resultante. Esto está bastante chueco, pero bueno, es solamente una guía. Entonces esto quiere decir que nuestra resultante tendrá un ángulo mayor a 90 y menor a 180 grados. ¿Por qué? Porque la sumatoria, bueno, su componente en Y es positiva, pero la componente en X es negativa. Recordemos que usamos el ángulo de aquí. Entonces nuestra resultante nos representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Esto es 90 grados, así que bueno, estos son los dos catetos y la resultante es la hipotenusa. ¿Qué tenemos que hacer? Usar el teorema de Pitágoras. Recordemos que la resultante sería entonces la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y a esto le tenemos que sacar raíz cuadrada. Entonces, ahora seguimos. Sumatoria de fuerzas en X da menos 56.876 newtons, obviamente. Más 62.041 newtons al cuadrado.
Y a esto le tenemos que sacar raíz cuadrada. Ahora, tenemos resultante es igual a... Elevamos esto al cuadrado. Bueno, en la calculadora ya tenemos este resultado de 62.041, así que vamos a aprovecharlo. Nos va a dar como resultado 3.849.08, bueno, 0.85 newtons cuadrados. Ahora, sumamos, ¿por qué? Recordemos que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. 56.876, bueno, esto es negativo, elevado al cuadrado, nos da un resultado de 3.234.879 newtons cuadrados. Recordemos, a esto le sacamos raíz cuadrada. Bien, ahora hacemos la suma de estas dos cantidades. 3.849.085 más 3.234.879 y nos da un resultado de 7.083.964. 7.083.964 newtons cuadrados. Le sacamos raíz cuadrada. Listo. Ahora sacamos la raíz cuadrada de esto y nos da un resultado de 84.166 newtons. Aquí, bueno, ya podemos añadir más decimales si así queremos. Pero el resultado va a ser este de nuestra resultante. Ojo, solamente la magnitud. ¿Por qué? Porque nos falta sacar la dirección. En este caso vamos a usar este ángulo. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona ambos catetos? Las sumatorias de fuerzas en X y Y. Sería la tangente. Entonces sería tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería la sumatoria de fuerzas en Y, sobre el opuesto, el adyacente, es opuesto sobre adyacente, sumatoria de fuerzas en X, y ahí está. Pero no nos piden la tangente, sino que nos piden el ángulo. Entonces es, ángulo es igual a función inversa de la tangente de sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. Bien, ahora proseguimos. Sería, ángulo es igual a función inversa de la tangente y dividimos las sumatorias. Sería 62.041 newtons sobre menos 56.876 newtons. Ahí está. Esta unidad se va con esta. Y ahora tenemos función inversa de tangente. Y aquí ponemos el resultado de la división. Entonces sería 62.041 entre menos 56.876. Nos da un resultado negativo, que es menos 1.09. Bueno, vamos a poner 0.8. Ahí está. Ahora, aplicamos la función inversa. Bueno, aquí esto de tangente ya no va a ser necesario porque ya estamos aplicando la función inversa. Sería función inversa de tangente del resultado menos 47.48. Bueno, es 487 porque es 4870. Entonces este sería el resultado del ángulo. Pero nosotros no podemos dejar expresado el resultado en un ángulo negativo. ¿Por qué? Porque esto no se hace. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra resultante debe tener la dirección del segundo cuadrante. Negativo en X y positivo en Y. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bien, en este caso debemos de sumar 180 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 180 grados a un resultado negativo, el resultado nos va a ir hacia acá. Nos va a dar esa dirección. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una resta prácticamente.
y va a tener esta misma dirección del segundo cuadrante, y nos indicará cuál es la dirección de la resultante. Entonces hacemos la suma. Esto es igual a, sumamos 180 y nos da un resultado de 132.51. Obviamente grados porque es un ángulo. Y ya tenemos tanto como la resultante como su dirección. Bien, entonces anotemos los resultados juntos aquí. La fuerza resultante de este sistema, que va a reemplazar a todas las fuerzas del sistema, es de 84.166 newtons. Y el ángulo o su dirección va a ser de 132.51 grados. Y estos son los resultados a los que debemos de llegar. Sin más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.